Buenos días, bienvenidos a su programa Máquina Política. Hoy abarcaremos un tema que son las tendencias electorales y nos enfocaremos a un sector muy importante que es el sector juvenil. Y para este tema tenemos dos importantes invitados con conocimientos vastos en la materia electoral, que son el maestro Ignacio Ruelas, vocal ejecutivo de la Junta Local en Aguascalientes, y el licenciado Alejandro Solís, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local en Aguascalientes. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Gracias, Luis. Bueno, comencemos con esta entrevista. En su opinión, ¿qué tanto progreso ha tenido la participación juvenil en los últimos años? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque hacia el final del siglo XX hubo una declinación muy amplia de los jóvenes a participar en política. Yo lo explico de esta manera. La ruptura generacional entre la generación de masas y la generación de público se da a partir de una bisagra en la que las herramientas tecnológicas de la información y de la comunicación no estaban consolidadas del todo en México como el día de hoy o años después, y por otro lado el modelo de comunicación social estaba viviendo sus últimos momentos. Eso es lo que ocurrió pues anteriormente. Hoy veo una participación o un conato, vamos a ponerlo así, un conato de participación amplia, pudiera ser ejemplar, a partir de que el joven está involucrado en la velocidad de la luz. Tiene en su mano todo un torbellino, un mundo virtual, cibernético, en el cual no espera noticias, no espera a los noticieros. La noticia la tiene él antes que el noticiero, y esto le hace tener una participación. En esta primera parte yo dejo ahí establecido que, a mi juicio, lo que falta en nuestra cultura política es una pedagogía de estos aparatos, de saber cómo los utilizamos, porque si bien es cierto, recibimos muchísima información, un gran contenido de esa información son como pintas en baños de central camionera, están llenas de basura, pero hay una... Eso nos lleva a decir que el joven tiene información, pero también está saturado de información innecesaria. Sí, se ha venido incrementando de manera sustantiva. Han dejado de participar en la manera, llamémosle, no formal, y se están involucrando más en la manera formal. Los vemos encabezando inclusive fórmulas de candidatos, y también, como lo señalaba el maestro Ruelas, hace 3 años tuvimos un movimiento originado en una universidad que detonó el movimiento nacional, el Yo Soy 132. Entonces se convirtieron en ese momento en generadores de una inquietud y formadores de opinión. Para esta elección también están involucrados, insisto, los vemos encabezando fórmulas de candidaturas, y esa parte de sumarse más al canal formal y dejar de lado la participación en los canales no formales. Por los canales no formales me refiero a la toma de casetas, cometer actos vandálicos, sabemos que los encapuchados también son jóvenes, y esa es una forma de participación, pero no en un canal formal. Entonces, qué bueno que va ganando interés entre ellos el tema electoral para participar. Sí, entonces se muestran más propositivos. Sí, yo también creo que la tecnología ha sido el ápice de la comunicación entre los jóvenes. Logran ya más comunicarse entre ellos y así organizarse hacia un sentido más formal. Creo que sí. ¿Consideran que los jóvenes se involucran más en el ambiente político y social, como decía, en maneras de que ya hacen juntas, se organizan, ya hacen movimientos
que exigen al gobierno ciertas cosas o que piden que se realicen ciertas acciones, etc. Mira, yo sigo con mi idea. La rebelión de las masas del siglo XX se volvió público. Las masas se volvieron público. Y la parte delantera, la máquina de ese ferrocarril son los jóvenes. Los jóvenes van a la delantera de esta coyuntura. El tema fundamental es cómo regresar la película, cómo rebobinarla para darnos cuenta de la deficiencia educativa. Sí tenemos jóvenes muy informados, sí tenemos jóvenes participativos. Desde el momento en que puedes acceder vía las tecnologías de la información y la comunicación a críticas, a sugerencias, a apoyo o a desapoyo a determinadas cuestiones gubernamentales, colectivas, sociales, culturales, en esa medida hay una nueva ciudadanía que no la tenía las generaciones del siglo XX. Tenían que organizarse a través de un meeting, a través de fuerzas de presión, generar un discurso violento para ser escuchados. Hoy día no, hoy día la participación está vía espacios de la cibernética. Entonces, ¿cómo rebobinar para que estos jóvenes de hoy pudiesen ser protagonistas completos en un proceso no de revolución, sino de renovación educativa, una certeza educativa que los lleve a entender el mundo de una manera diferente, con una pedagogía pública, con una didáctica de los acontecimientos, con el propósito de que automáticamente puedas cernir toda la información que no te sirve y estarte nutriendo y generando información de verdadera participación educativa. Entonces, yo creo que en este tema que nos preguntas, desde mi punto de vista, estamos todavía muy atrasados. Sí, los jóvenes en la cuestión social sí se involucran y participan mucho en las ligas deportivas, los coros de las escuelas, los coros de las iglesias, las sociedades de alumnos, muy poco en las cuestiones vecinales. Entonces, esa energía que manifiestan en lo social hay que canalizarla hacia la participación política, porque son agentes del cambio, deben ser ahora promotores del cambio. Así como detonan un hashtag o un trending topic en cuestiones que son humorísticas o sociales, los invito a que lo generen también en la participación política. Recordemos que el uso de las redes sociales en materia política inicia en España después de los acontecimientos del 11 de marzo y revirtieron la tendencia de una votación. Entonces, emplear estas herramientas de comunicación, hay que voltear a ver a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, él los detonó. Entonces, despertar ese interés de los jóvenes, toda la energía social, canalizarla de la participación social a la participación política, y sí, ellos mismos notarán el resultado. Sí, es cierto. ¿Qué opinan de que también hay un porcentaje muy alto de jóvenes que tienen una desidia muy grande o desinterés por investigar a los candidatos, su trayecto político, o sea, realmente que investigan sus propuestas? Muchos nada más llegan y, oye papá, ¿por cuál voto? Pierden toda su autonomía, ya su criterio. Entonces sí, y por ejemplo en la encuesta que hicimos hay un gran porcentaje, o sea, nos demuestra que muchos jóvenes no se informan debidamente. No están documentados. Bueno, yo creo que esta no es una responsabilidad de jóvenes exclusivamente, porque la política electoral es una disputa por el poder público, y quienes lo disputan tienen la obligación política, ética, social,
de dar a conocer, de seducir al elector hacia un proyecto que abrace la esperanza del porvenir. De manera tal que quien debe de mostrar el aparador de un mercado de ideas y de proyectos, de los anhelos colectivos, son quienes hacen la disputa por el poder público. Los candidatos son los responsables de generar un modelo de comunicación adecuado a los jóvenes, en este caso. ¿Y cómo adecuado a los jóvenes? Bueno, pues Alejandro lo acaba de decir, con los nichos electrónicos, con las redes sociales, el ejemplo que dio el presidente Obama, las características importantes de entender que las redes sociales no son teléfonos celulares. Las redes sociales es todo un andamiaje de comunicación que llega a los jóvenes, que incide en los jóvenes, pero no solamente a ellos, sino a toda la sociedad, pero ahorita estamos hablando de jóvenes. Entonces, la primera parte es, ¿cuál es el aparador que quien disputa el poder público está poniendo en el mercado de las ideas, en la oferta, para saber cómo va a darse la demanda en los jóvenes? La segunda parte, y para mí la menos riesgosa, o el menos pecado, digámoslo así, es el joven. El joven va a investigar cuando el candidato o la candidata sea capaz de seducirlo para llevarlo a la causa. Cuando esto no funciona, el joven tiene razón de tener desinterés. ¿Por qué? Pues porque el mercado político no tiene ideas, porque el mercado político no trae proyectos de interés que los seduzcan a participar, a involucrarse. Y entonces el joven lo que va a hacer es que toda esa sinergia la va a sacar por otras consideraciones que a veces no son institucionales, a veces son peligrosas o a veces pueden llegar hacia los extremos de los vicios. Creo que aquí el desinterés parte de quien compite por el poder público, porque si alguien no muestra su proyecto, pues ¿cómo se puede comprar ese producto? El producto se compra en el mercado, cuando llegó a la sociedad humana es para quedarse, nadie lo va a poder quitar. Y en el mercado político son productos, las ideas, los proyectos, cómo resolver los grandes problemas de los grupos sociales y de los colectivos. Sí, lo que señala Ernesto Ruelas es verdadero. En este momento las campañas de contraste no están permeando en el ánimo de los jóvenes. Digamos, hasta la guerra sucia es aburrida y nada más se ha sentado otra vez entre dos fuerzas políticas, casi se están replicando los spots. Entonces, sí, eso es lo que motiva o despierta más la desidia que el interés en los jóvenes. En este momento pueden acceder a plataformas como 3de3 para saber cuál de los candidatos en contienda ya presentó su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de interés. Está otra plataforma que es Voto Informado, que la está promoviendo la UNAM. Otra plataforma que está promoviendo el INE es la Sí Voto, y ahí están las currículas de los candidatos también. Mexicanos Primero también acaba de lanzar un decálogo de propuestas en materia educativa. Entonces, si los partidos políticos y los contendientes en la campaña no se esmeran en despertar el interés, ¿cómo quieren entonces involucrar la participación de los jóvenes? Y por otra parte, los jóvenes creo que deben investigar más allá de los deberes y tareas que les dejen en las escuelas. Como tú bien lo señalabas, qué bueno que recurren a papá o mamá para estar informados, pero también despertarles esa parte, que la investigación les nazca, que sepan si ese candidato tiene una trayectoria que ha sido íntegra y ha sido congruente. También si el actual candidato no ha sido chapulín, que ya brincó de un partido a otro, porque eso también los jóvenes lo toman como una falta de convicción política. Entonces, los que quieren el voto, que se esfuercen más para que despierten el interés de los jóvenes. Pues sí, los invitamos a que visiten esas plataformas, informen más. Y muy cierto, entonces hay una falla
también los partidos políticos por captar la atención de los jóvenes, y yo también he notado mucho cómo hay falta de ética en varios spots que en vez de esparcir su ideología de un partido, esparcir sus planes, sus propuestas, se enfocan en atacar a otros candidatos, a otros partidos. Sí, es muy cierto. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en los que un joven debe considerar para escoger un candidato? Bueno, desde mi punto de vista es el proyecto de futuro, el borrador de futuro. La democracia es una promesa. La democracia siempre está por venir. No se instala con las urnas, ni tampoco surge a partir de que la representación gubernamental toma posesión de lo ganado. Siempre está por venir. La democracia es como muy coqueta. Entonces, esa promesa de la democracia es una renovación constante que se tiene que ir dando todos los días en la medida que el espíritu se va cultivando. El joven se va preparando, va teniendo lecturas, va acercándose a las artes, va acercándose a las artesanías, a las expresiones espirituales, a la filosofía, a la técnica, a la ciencia. Y eso le va dando una capacidad de decisión, una capacidad con la cual puede tomar un camino, decidir sobre un camino, y en este caso, ¿cómo escoger un candidato? Pues escoger un candidato que tenga en el mercado de las ideas políticas la mejor utopía. Utopía en el siglo XX se le consideró al soñador, a lo irrealizable, pero el lenguaje no miente. La utopía es construir lo que no está construido. Por eso es que la democracia es una promesa, y el joven es el que más se identifica con esa promesa, eso que está por venir. ¿Cómo escoge el joven a un candidato? Pues a partir de que presenta su proyecto. ¿Cuál es la utopía que ofrece construir para ese borrador del futuro? ¿Cómo vamos a resolver el problema del empleo? ¿Cómo se va a resolver el problema del mercado profesional? Tenemos suficientes médicos, tenemos suficientes mecatrónicos, tenemos suficientes arquitectos. Si bien es cierto que es mejor una sociedad estudiada, pero también un profesional necesita vivir de algo en el mercado de la vida. Entonces, ¿cuál es ese proyecto, ese borrador de futuro que ofrece las garantías de ir resolviendo mediante la utopía nuestras grandes necesidades? Sí, fíjense, esa cuestión del futuro es muy importante, porque de los 3.000 candidatos que en este momento están registrados para conquistar una de las 300 diputaciones de mayoría, solamente 300 en 2018 están en posibilidad de volver a pedirnos nuestro voto, porque ya está en la ley la reelección legislativa. Entonces, si en este momento no despiertan interés con sus propuestas y no nos venden una idea de un futuro que puede ser posible, en el 2018 quiero verlos con qué cara nos van a volver a pedir el voto. Entonces deben apostar a dar unas bases sólidas y firmes para que en 2018 tengan la cara y vuelvan a pedir el voto. Entonces deben estar todavía más comprometidos en este momento con sus propuestas de campaña, con sus ideas para el futuro, que en ganar la elección en el corto plazo. Sí, y el futuro y el joven también debe considerar de su ambiente, Pues sí. que es lo que más es necesario de esas propuestas. ¿Qué recomiendan hacer cuando un joven realmente no le convence ningún candidato, que los ve a todos y no sabe ni por dónde, o ya no quiere votar? Creo que lo que le recomiendo es participar. Si el menú no le satisface, debe participar. Él sabrá cómo lo hace. Pervertir su voto, dejarlo en blanco, poner alguna leyenda, establecer algún criterio. Las boletas siguen conservando
el espacio para candidatos no registrados, que si bien es cierto no tienen un valor jurídico, sí tienen un valor de orden cultural y político, que es cómo se manifiesta la sociedad. Creo que este no es un problema privativo de jóvenes, es un problema de la sociedad acerca de que el menú no siempre es bien recibido. Siempre habrá algo que no quedó en ese menú, pero lo peor que podemos hacer como ciudadanos en una población organizada, en una sociedad con reglas, es no votar. No votar significa estar de acuerdo con la expresión de siempre pasa lo mismo, los políticos no sirven, no cumplen. Todo es cierto, en la medida que lo piensa el ciudadano, pero en la medida que el ciudadano no participa, y sobre todo los jóvenes, le dan la oportunidad a que el ostracismo de los viejos, de la caducidad política, para decirlo más respetuosamente, de la caducidad política, sigan estando en el poder por la no participación. Si los jóvenes pudiesen marcar la idea de un partido en el sentido ideológico que no llegue al poder, ya nos están dando una gran lección. Si es de orden tecnológico, científico, naturaleza, pensamiento, sociedad, no sé. El joven lo va a decidir. Incluso, ¿por qué no decirlo? Si un determinado porcentaje importante de la sociedad deja el voto en blanco, como ha ocurrido en Aguascalientes en algunas elecciones próximas pasadas, en donde superamos el 8% del voto nulo, que significa más de 70,000 votos. Creo que es un tema que ya nos debe convocar al estudio de ese grupo, de ese factor, de explicarnos por qué el menú no satisface. Si un joven no sale a votar el día de la elección, ¿qué mensaje le está mandando a los poderosos? Y entonces nos lleva a recuperar las ideas que ya hemos vertido en las respuestas anteriores. Y es eso, empeñarnos en invitarlo a participar, empeñarlos en convencerlo de que vaya a la urna. Ya lo señaló el maestro Ruelas, también si decide no votar por ninguno, esa es una elección también al final del día, pero sí ya demostró interés y que tiene voluntad de cambiar las cosas. Sí, lamentablemente lo vemos aquí en las encuestas expresado que el porcentaje de los que no quieren participar es porque perdieron fe en instituciones políticas, porque están inconformes, pero si no van a votar no expresan inconformidad, expresan desinterés, desidia. Entonces sí, es muy importante votar. ¿Cómo pueden exigir los jóvenes que los candidatos cumplan las propuestas que prometieron realizar durante su campaña? Todos esos planes, todas esas promesas, ¿cómo pueden exigirla? Creo que esta es la fórmula mágica de la nueva ciudadanía. El siglo XX nos educó mediante la escolástica a ser una educación, un educando pasivo, obediente, conservador, no reactivo. Y una manera en cómo los jóvenes pueden exigir a los candidatos es regresando a los viejos formatos de participación y exigencia, tomar la calle, agotar los plantones, escribir opinión pública, buscar los espacios editoriales, invadir la radio y la televisión, crear una conciencia a través de las redes sociales de la denuncia
entrar a la cultura de la denuncia en esta primera parte, entrar a la cultura de la denuncia para que la sociedad sepa del incumplimiento de los compromisos contraídos en una contienda electoral. Es un pacto que se tiene porque hay una oferta y la oferta es comprada a través del voto. Y la segunda reflexión que yo hago en este tema es que los jóvenes deben de prepararse para generar la nueva generación política. No es eslogan de campaña. La nueva generación política de la auditoría social. El joven debe ser un auditor social de la educación, de las instituciones, de los discursos, de la comunidad, en fin, debe ser un auditor permanente de la sociedad, porque ahora tiene los elementos a su alcance, a través de las redes sociales, a través de los modelos y de los nichos, pero no olvidar la participación tradicional. La marcha es un signo de sociedades vivas, de movimientos vivos. Y para sustentar también estas dos ideas, doy una idea más. Un partido político no es partido político si no tiene movimientos. Es decir, primero es el movimiento y luego es el partido. Bueno, un joven es un movimiento. Aunque no pertenezca a ningún partido, los jóvenes se pueden organizar en un movimiento de jóvenes precisamente para la gran auditoría social y para ser denunciantes permanentes de la mentira y la simulación. Yo invito a los jóvenes a que hagan un marcaje personal, en especial de los que resulten electos. Y los invito también a que averigüen, hagan la búsqueda en internet del caso español del oso moroso. El oso moroso fue un ciudadano que se disfrazó y le hizo marcaje personal a un alcalde que no estaba cumpliendo sus compromisos de campaña. Lo obligó y cumplió sus compromisos adquiridos. La otra es que exploten las nuevas herramientas legales, la rendición de cuentas y la auditoría ciudadana. Entonces, a partir de ahí, van a ver los resultados. Y otro antídoto, me vuelvo a referir a la reelección. Si en 2018 quieren nuestro voto, cúmplanos ya desde este momento, en 2015, con sus promesas. Pero ahí, si me permites, hay Maestro Solís toca un punto muy importante que me permite a mí expresar. Los jóvenes deben de ir vinculados políticamente a exigir la rendición de cuentas, pero que no caigan en la trampa de la transparencia. Porque el Ayito es el ejemplo de político de este país más transparente y el que menos cuentas rinde. El problema es rendir cuentas. La transparencia viene dentro de la rendición de cuentas. Pero si la transparencia es la que acoge a la rendición de cuentas, entonces el problema persiste, no se resuelve. Primero es la rendición de cuentas, la responsabilidad, como tú lo señalaste, ética, la responsabilidad moral y dentro de ella la transparencia. Pero no al revés, porque entonces entramos a ese mundo de simulación. Sí, de apariencia. ¿Qué opinan de la televisión, el radio, el periódico como medios para obtener información y tomar una decisión de voto? ¿Qué tan rico es informativo estos medios? Bueno, todos estos medios forman parte de la opinión pública y es un mal de fondo. Son medios tradicionales que no van a desaparecer. Hay quienes dicen desde la academia que las nuevas tecnologías van a sepultar estos arcaicos formatos. No va a ocurrir. Es como el libro electrónico. Es un libro más, pero no sustituye al viejo libro. El tema de estos medios tradicionales sigue siendo tan rico y tan oportuno porque nos permite la analogía. No solamente nos inhibe la digitalización y nos lleva a la analogía. La radio, por ejemplo, en campañas electorales es la gran reina
la reina de la comunicación en la radio. Por un lado, el modelo de comunicación política en México, de tiempos de radio y televisión, con cargo a los tiempos del Estado mexicano, pero por otro, los noticieros y las opiniones que se hacen en los editoriales. Son fundamentales para construir un andamiaje cultural, un soporte argumentativo de las decisiones y de la convivencia social y cultural. La televisión sigue en rango. Hay un libro extraordinario de Pierre Bourdieu sobre la televisión de allá por los años, si mal no me acuerdo, ya por los 80, en donde establece cómo la televisión va creando estos mercados de las ideas, porque tiene el elemento audiovisual, no solamente audio, sino audiovisual, y permite que se convierta en un instrumento fundamental. La radio le gana en México, pero porque lo tenemos que diferenciar de las pantallas, que no son televisión, pero las pantallas le ganan a la radio y a la televisión, porque la traes en el celular, porque está en tu tableta, porque está en tu computadora personal, porque está ahora ya en los anuncios electrónicos de las avenidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte importante es este modelo de comunicación que no va a desaparecer y que forma parte del ejercicio de bola de nieve. Generalmente no es cierto lo que te dicen los diarios, por ejemplo, de número de ejemplares tirados. No es cierto. Pero con 300 que hagan, con 3.000 que hagan, con 30.000 que hagan, dependiendo del tamaño de la sociedad, eso es suficiente para que vaya de boca en boca. Entonces, esa bola de nieve tiene la oportunidad de una gran pedagogía si las tecnologías de la información y de la comunicación logramos que la universidad en plural se aboque a la creación de una pedagogía pública y específica de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces estaríamos complementando los modelos de comunicación tradicional con los modelos actualizados, es decir, un modelo de la velocidad de la luz hermanado con un modelo de comunicación de la velocidad del sonido, con un modelo de comunicación de la velocidad de la luz. Empatar 124.000 kilómetros por hora con 300.000 kilómetros por segundo. Ese sería el punto de partida de una nueva pedagogía. Todavía tiene mucho futuro, contrario a lo que se dice. Los medios tradicionales todavía nos van a aportar. Y también hacerles saber a la comentocracia dorada, a los opinadores del grupo, que esto trasciende su círculo rojo, la sociedad. Todavía se preocupa por adquirir el periódico impreso. Todavía escucha la radio en casa y a veces con la oportunidad de manejar. Y la televisión, pues recurrimos todavía al noticiero matutino y al nocturno para estar informados. Aunque, como ya lo decía, eso también deje de ser noticia, pero forma parte ya de nuestras actividades cotidianas, de nuestra cultura también. Los jóvenes que los sigan utilizando como los mecanismos para obtener su información. Oye, aquí hay algo importantísimo que señala el maestro Solís y que no nos hemos detenido desde la academia para revisarlo: los trayectos. Es decir, ahora escuchamos radio en trayectos, o lo hemos escuchado en trayectos cuando vamos al trabajo, cuando regresamos, vamos a una cita, cuando nos estamos bañando, cuando estamos desayunando. Esos trayectos tienen alto contenido de comunicación y entonces hay que nutrirlos con las pilas adecuadas para que proyecten una luz adecuada. Sí. Y si gustan recomendarnos libros o páginas, adelante, algo que nos aporte más conocimientos a nosotros los jóvenes que tenemos interés de este tema. Bueno, Comunicación y Poder de Manuel Castells, sociólogo barcelonés.
Creo que es de las cosas más calientitas que hay en materia de comunicación, que es lo que estamos, digamos, hablando. O ese que nos compartía a propósito del voto nulo, el ensayo de la ceguera. El ensayo de la ceguera es un texto extraordinario. Y el maestro Solís tiene un programa interesantísimo en una cátedra, la cátedra Guadalupe Posada, que se instauró a instancias del maestro en la delegación del instituto, y es una cátedra que ha dado muchos proyectos. Uno de ellos es el amor por la lectura, que también en el Tecnológico Monterrey se sigue este proyecto, ¿verdad? No sé cómo se llama aquí. Creo que Pasión por la lectura, una cosa así. Entonces es muy parecido, pero no es muy exigente. Pone en medios digitales un texto al mes. Y este mes, precisamente previo a la elección, se puso el ensayo sobre la lucidez. Ah, sí, perdón. ¿El voto es un derecho o una obligación de las personas? Es un derecho, y en México no es obligación porque es una ley blanca que no tiene sanción. Es algo que ha sido muy discutido por juristas, por políticos, por politólogos, pues, por sociólogos, acerca de si el voto debe de llevar boleto de ida y vuelta. En México solamente es un derecho porque el que no vota no tiene ninguna sanción. Hay países en donde el voto tiene sanciones pecuniarias, tiene sanciones de trabajo colectivo, de trabajo social. En México no pasa nada porque nuestro sistema comicial es un sistema mixto de dominante mayoritario, es decir, de mayoría relativa y de representación proporcional, pero de dominante mayoritario. Y eso quiere decir que el porcentaje que sea que se presente a las urnas decide jurídicamente quién gana el poder público. Creo que eso es parte de lo que es una asignatura pendiente que se debe revisar, porque sería todo un detalle de urbanidad que el derecho tenga su obligación. Es un matrimonio perfecto, por bienes separados, pero al fin y al cabo matrimonio, y en este momento no hay matrimonio. Juega singles nada más el derecho. Sí, no obstante que la Constitución nos señala con esa doble característica, pues nada más reclamamos el derecho, pero a la hora de ejercerlo como obligación, buscamos la rendija para escaparnos. Inclusive hasta los ciudadanos nos retan, oblígame. ¿Y qué podemos hacer ante esa circunstancia, ante esa situación? Entonces no hemos, valga la expresión, copiado ese modelo de sanción a quien no vaya a votar, como ocurre en otras latitudes. Entonces ahí sí el legislador nos la sigue debiendo como sociedad. Sí. También es importante destacar que el que no tenga una obligación da un reconocimiento a el ejercicio ético de ese derecho. También tenemos que verlo así. Pero digamos que una mixtura entre la ética y la moral, entre lo imperativo y la libre decisión, pues sería también interesante. No dejarlo solo, sino hacer ese matrimonio perfecto entre la ética y la moral en el sentido del voto. Sí, porque si bien no es una obligación política, es un compromiso ético con tu país. O sea, tú... Y contigo mismo. Sí debe considerarse una obligación de un ciudadano auténtico. ¿Cómo un joven puede participar siendo observador electoral? En este momento ya no. ¿Ya no se puede? No, se cerró el capítulo el día 30. El 30 de abril es un extremo que la ley señala, es una ley federal obligatoria para todos. No es una ley que tenga prórroga.
salvo que hubiese jóvenes que se hubiesen inscrito antes del día 30 y todavía no hagan el curso, pues podrán ser observadores electorales. Pero el joven, digamos que un joven no necesita un gafete de observador electoral para hacer una fiesta cívica el día de las elecciones y hacer la observación electoral y convertirse en un auditor, en donde él pueda denunciar a través de las redes sociales lo que está viendo, con el cuidado y la pedagogía que debe de hacerse, porque las imágenes no es cierto que dicen más que 1000 palabras. La prueba contundente es el ósculo entre el Papa y el comandante Marcos. Digo, eso nunca fue cierto, pues, y la imagen ahí está. Entonces, el joven puede ser un gran auditor, hacer una fiesta cívica el día de las elecciones, participar, hablar por teléfono, verificar, supervisar, monitorear noticieros, ver el sistema de resultados preliminares, el cómputo y el escrutinio, el comportamiento de las casas de campaña de los candidatos, y ser un auditor social con este gran arma política que transmite, que es elementos o instrumentos de comunicación. Si no alcanzaron a inscribirse, el principio de máxima publicidad les permite también asistir a las sesiones de los órganos colegiados del instituto. Las sesiones del Consejo General se transmiten también por plataforma electrónica, entonces ahí se pueden enterar, y muy importante, porque ahí están representados también los partidos políticos a través de sus representantes y también los consejeros que representan al Poder Legislativo. Entonces están esas expresiones de los partidos políticos para que vayan viendo cómo se llegan a los acuerdos, cómo opinan también para que al rato nadie salga a reclamar, es que a mí no me avisaron. Entonces tienen esa posibilidad también. Sí, que participen. Por último, ¿qué le dirían a los jóvenes que no tienen pensado participar en las elecciones, que realmente no sienten ese interés por ir a una casilla y votar? No cometan el gran error ciudadano y cívico. Se van a arrepentir. No participar es un error. Participar dándole el voto a alguien que pierda no es un error. Participar es la forma más importante de la ciudadanía. Y hay que dejarlo muy claro. Votar o las elecciones o las urnas no resuelven los grandes problemas nacionales, pero es el espacio o la cancha de juego que permite eventualmente se puedan resolver si hay una buena discusión y un buen ejercicio político que permita confrontar diferentes posiciones y proyectos que resuelvan los grandes problemas nacionales. Veo en la encuesta de ustedes que hay un porcentaje superior al 70% que tiene pensado ir a las urnas, y eso es un signo que no lo veíamos en el siglo XX. De manera que ojalá que esta demoscopía sea el ejemplo de lo que va a ocurrir. Yo les digo a los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años que forman parte del 40% que deciden una elección. Esa es la importancia de su participación. Entonces, vayan a votar, por favor. Esto va en beneficio de ustedes y también de su comunidad. Oye, hay un detalle interesante que se me pasó. Entre los 18 y los 39 años, antes de los 40, es el 56.3% de la lista nominal de electores. Somos un pueblo joven, eminentemente joven. Antes de los 40, superamos la mitad de la lista nominal de electores. Eso es un dato importantísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ahí lo tienen, es el maestro Ruelas y el licenciado Alejandro Solís. Muchas gracias y esperemos que algún otro día, otra ocasión, vengan y nos compartan más de su experiencia en estos temas, que es un tema muy importante de participación social. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge.